no tienen que ver con el tesoro y con el supuesto salvataje que prometió Scott Bessent para la Argentina. A mí me parece que no. Por eso digo, viene cualquiera con una valija de dólares, que es lo que necesita este gobierno, y se lleva lo que quiera del país. ¿Viste? Bueno, me cargo el obelisco y me lo llevo. La cordillera, la mitad de la cordillera me la llevo. Ojo con eso, ¿eh? La situación es mucho más grave de lo que parece. Muchísimo más grave de lo que parece en ese sentido. Señor Marco Cittadini, lo escuchamos. Bueno, como vos bien decís, es bastante grave. Arranquemos con algo que es tremendamente grave y que vos contabas. Detuvieron ayer en Perú a el narco Pequeño J. Negó él su participación en el triple femicidio de Florencio Varela. Pero como también vos explicabas, estuvo a punto de naufragar su detención, porque la ministra de Seguridad, en este afán y esta ansia de ganar protagonismo, salió a anunciar algo que tenía que mantenerse en secreto. Vamos a escuchar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque este fue un operativo conjunto donde participó la policía de la provincia de Buenos Aires, hablando de el peligro que se corrió por figuración política. Nosotros tenemos la detención de Osorio, lo capturamos Osorio a las 10 de la mañana de hoy. 10 de la mañana de hoy. Imagínense mirando las cosas, diciendo que no teníamos idea hoy en la tele, nosotros sabiendo que lo tenemos detenido y callándonos la boca, porque Pequeño J tenía que llegar a encontrarse, y lo que nosotros sabíamos, porque Osorio le dice a la policía de Perú, Pequeño J tiene 3 celulares, en uno está mirando las noticias de Argentina. Ajá. Entonces, la verdad que casi se estropea esta operación, casi se estropea por el oportunismo político, pero bueno. Usted está diciendo por Patricia Bullrich. Y yo creo que fue inoportuno, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, ahí estaba entonces Javier Alonso describiendo algo que es verdaderamente preocupante. Es cuando hay una investigación, vos no tenés que entorpecerla, porque el narco estaba mirando qué es lo que sucedía en las noticias y se anticipaban, o una dirigente política anticipaba, es la ministra de Seguridad, no es cualquiera, anticipaba los movimientos o las cosas que todavía no debían saberse. A este nivel de irresponsabilidad llega Patricia Bullrich en el ejercicio de su trabajo y en una campaña, porque digo, esto es parte de la campaña de Patricia Bullrich, no de sus funciones como ministra de Seguridad, ¿no? Pero hablando de narcos, hablemos de José Luis Espert, porque bueno, está bien. Vino livianito. No lo inventé yo, está siendo implicado con vínculos narcos. Lo dijo Cristina también. Lo dijo Cristina, le acabamos de escuchar hace un ratito. Sí. Los vínculos de José Luis Espert con los narcos ya son casi innegables, y ahora vamos a ver por qué. Pero primero escuchemos al propio Espert, que volvió a la campaña. Lo tenían escondido, entre desarrollos no estuvo porque les da miedo mostrarlo, pero en La Barría lo mostraron y alguien le preguntó, así de modo informal, un periodista de cualquier modo, pero con el celular, acerca de las acusaciones en su contra. ¿Cree que tiene chances de prosperar el pedido de remoción de su lugar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados? Esto es un intento, como ya viene haciendo varios el kirchnerismo, destituyente directamente para con el programa económico. Te voy a contestar en particular, pero déjame englobarlo para que se entienda. Porque lo intento de destituirme como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda forma parte de un plan. ¿El plan cuál es? El plan es que a la Argentina le vaya mal, porque el negocio del kirchnerismo a la Argentina le vaya mal. ¿Por qué? El kirchnerismo necesita que nos vaya mal porque la estrategia de ellos es que todos vivan de un plan y de esa manera el Estado, manejado por ellos, termina siendo tu dueño. Entonces, dentro de ese plan está dinamitar todas las columnas vertebrales del programa económico, particularmente el superávit fiscal, que es que el Estado no gaste más de lo que recauda o gaste menos de lo que recauda. Bueno, ustedes se dieron cuenta de lo que pasó, ¿no? O sea, se le preguntó por su implicación, le pone kirchnerismo a todo y va y patea la pelota para otro lado, porque nadie está discutiendo, por lo menos en este caso, el programa de gobierno de Javier Milei. Por supuesto se discute en otros ámbitos. Acá lo que se está discutiendo es la relación de José Luis Espert con una narco comprobada, una lavadora de dinero en los Estados Unidos, que tiene 16 años de condena, y su socio en la Argentina, que si no está condenado o si no ha sido extraditado a los Estados Unidos, es gracias a la Corte Suprema de Justicia de los 3 miembros, ¿no? Digo, esto es lo que se está discutiendo. Tiene que dar explicaciones, ¿no? Tendría que dar explicaciones. Porque si no tiene nada que ver, hoy lo tiene que decir y tiene que ser convincente. Y si tiene algo que ver, tiene que renunciar a los fueros
y marcha preso, ¿no? Hoy a las 13 horas se reúne la Comisión de Presupuesto. Yo creo que va a haber alguna novedad, porque ayer se firmó un documento, un proyecto de resolución, directamente de expulsión de José Luis Espert, que era acompañado no solo ¿La por... expulsión le pidieron? Sí, no solo por Fuerza Patria, sino también por buena parte, por ejemplo, el bloque Coherencia. Ah, bajo la figura de inhabilidad moral. Exactamente, ¿Esa no fue la misma por la cual se le impidió asumir a Patti en su momento? claro. La figura de inhabilidad Yo moral. creo que es la misma que se usó en su momento para Luque, en el caso María Soledad, pero estoy yéndome muy atrás y lo estoy haciendo de memoria. Pero en todo caso ahí está, y de nuevo, incluso hay ex socios de la Libertad Avanza, como los del bloque Coherencia, que están firmando este proyecto de resolución. Pues ponele que hasta la parte del avión, decir, qué sé yo, me ofrecieron el avión, conocía a tal persona que los conocía, yo no lo conocía directamente, pero él tiene que explicar los $200.000 que recibió. Sí. Eso ya es más y capaz complicado, son más, ¿no? capaz que son más de 200.000 ¿Más de dólares. 200.000? Sí, te voy a decir por qué. Porque vamos a escuchar a José Bonacci. José Bonacci es un dirigente santafesino, es un dirigente bastante particular, es el padre de Rocío Bonacci, que es hoy diputada de la provincia de Santa Fe. Él tiene un sello de goma, un partido, un ITE, que se lo prestó, o se lo alquiló, lo que fuera, se lo cedió a José Luis Espert para como el principal para su campaña de 2019. Entonces tenía una relación en esa campaña, la campaña en la que José Luis Espert caminó o se trasladó, mejor dicho, con el auto de Fred Machado y con el avión de Fred Machado. Fíjense lo que decía José Bonacci de lo que le pidieron en determinado momento. Avanzada la campaña, en una oficina que tenía el Frente Despertar en calle Suipacha y Diagonal Norte, o Corriente, me llama uno de los apoderados de la UCD, Marcelo Portas Dalmao, y un apoderado que siempre lo tuvieron ahí cercano a la gente de Esper, que era Gonzalo Díaz de Córdoba, y me piden que justificase en la contabilidad partidaria un ingreso de 18 millones de pesos, que si no me equivoco a valores de ese tiempo, que era 45 pesos el dólar, serían algo así como 400.000 pesos, mediante una cena que iban a realizar en un salón de Palermo, no recuerdo muy bien cuál, mediante la supuesta, me explican el mecanismo, mediante la supuesta venta de entradas a 200, 300 personas, y que yo tenía que justificar la contabilidad partidaria. Me negué a hacerlo. ¿Cuánta plata Se era lo en comenté. dólares? No sé. Y $400.000. Se lo comenté a Esper, de hecho, le digo, yo esto no lo voy a hacer. Perdóname, la cena era una manera de justificar Exactamente. el ingreso de ese dinero en la contabilidad oficial de la campaña. ¿Y nunca le contaron el ¿Cómo origen de ese dinero? No. Se entiende lo que está diciendo Bonacci, ¿no? Lo que está diciendo es, me pidieron que blanquee $400.000, no 200.000. $400.000 inventando una cena, donde se suponía que había aportantes, todo trucho, todo falso. ¿Para qué? Para justificar esos $400.000. A cualquiera por ahí le viene resonando lo de los aportantes truchos del macrismo. Bueno, son mecanismos que utilizan para blanquear guita negra, básicamente. $400.000 le querían hacer blanquear a este hombre. Esta, recordemos, es guita negra del narcotráfico. Toda la guita negra es mala, digamos, todo lo que viene o procede de negocios ilegales es mala, pero esta viene manchada de sangre. Por lo menos hay $200.000 que sí, porque por ejemplo, Carlos Maslatón dijo ayer que él le había dado en mano $5.000 propios en 2019 a José Luis Espert para como aporte de campaña. Esos $5.000 que dio Carlos Maslatón, que él dice que dio, Barrani, viste que dice Carlos Maslatón, sí, no están asentados en ningún lado. Mira. O sea, esos $5.000 sabemos que vienen de Maslatón. Él mismo reconoce. Yo le di $5.000, ¿viste? ¿Y cómo se los da si no le dan ningún tipo de recibo? Está bien, eso. Pero quiero decirte. ¿De qué donativo? Una especie de donativo. Pero habría que investigarlo a Maslatón también. Bueno, probablemente sí. Pero lo que digo es. Que estaban recibiendo guita de todos lados y esa guita no está en ningún lado. Porque cuando vos ves la declaración de esa campaña, porque las declaraciones se hacen. Ojo, no es que no. Cuando vos miras los aportes privados, aparece 0.
para que se entienda, digo, lo que está diciendo Bonacci es Sí, el sí. dibujo de lo que hicieron. Vos me podés decir, Bonacci es un impresentable, y yo te puedo decir, un poco es cierto. Un poco no, casi es cierto. Ahora, Marcelo Longobardi es un periodista que entiendo que tiene cierta reputación, ¿no? Y sin embargo, mirá lo que... Aclaremos la palabra reputación. No, bueno, me refiero a, es un tipo del establishment, que para la derecha Un tipo que argentina... apoya las ideas de Esper, podemos Y decir. para la derecha argentina es alguien que es una voz reputada, ¿no? Para la derecha argentina. Bueno, Longobardi también describe una situación bastante similar, o con otra arista. Ayer Fantino, ahora Longobardi, pero... No, pero esto es peor, porque Fantino lo que decía es, si él es culpable, game over. Lo que Longobardi está diciendo, él es culpable. Escuchá si no. que hable con Neura, Bueno, con Neura escucha, Fantino mirá. que hable. Me escribe una señora Clara Montero Barré. Actuaba como los típicos operadores o jefes de prensa de los políticos en campaña. En ese momento Espert era candidato a presidente. Entonces me escribe y me pide, me escribe textualmente esto. Justo quería contactarte con alguien que está en Estados Unidos. Yo estaba en Nueva York. Y me envía un segundo mensaje donde me dice que un tal Freddy, que es este tipo, Fred Machado, el narco, me quiere llamar directamente, desde un teléfono americano. Tiene que llamar a mí un tal Freddy, que no tengo idea de quién es, de un teléfono americano, estando yo en Nueva York, con la jefa de prensa de Esper, ofreciéndose a viajar para tomarse un café conmigo en Nueva York. Una cosa inusual, digamos, ¿no? Rara, ¿no? Y efectivamente, el tal Freddy, o Fred Machado, me escribe y me dice que quería verme en Nueva York. Yo no estaba viviendo en Nueva York, estaba trabajando provisionalmente. Entonces traté de eludir el asunto. Yo no tenía idea quién era el tipo, ¿no? Y me manda un audio, ¿no? Me manda un audio, que lo tengo, ¿no? Y me dice, mire Marcelo, qué gusto saludarlo, qué cosa. Tengo que suspender la reunión que jamás se había agendado, ¿no es cierto? Porque me tengo que ir a Guatemala, porque allí tengo inversiones, ¿no? Y bueno, el audio parte sigue de Marcelo Longobardi, pero lo que describe es el modo en el que quisieron que se junte con este narco, Fred Machado. ¿Qué compartía? ¿Prensa con Esper? ¿Machado? Porque hay una cosa más para contarte, y es que esta Clara Montero Barré, Sí. que era la encargada de prensa de esa campaña, la que contactó a Marcelo Longobardi para decirle, juntate con Fred Machado, en el diario Perfil habló y dijo, es verdad todo lo que dice Longobardi. ¿Sí? Caramba. Es verdad todo lo que dice Longobardi, y dice un poco más, porque dice que, mira esto, en todo el proceso de campaña cambió su nivel de vida drásticamente, Espert. Desde que Fred empezó a darle plata, punto. ¿Esto lo dice la que era prensa de Esper? La mencionada Por Longobardi. por Longobardi. ¿Y dice todo esto? Exactamente. Dice, en todo el proceso de campaña cambió su nivel de vida drásticamente desde que Fred empezó a darle plata. Claramente Espert se le estaba quedando para él. No creo que Machado sea narco, creo que es un 4 de copas, nosotros no sabíamos nada de las acusaciones. Dice, bueno, obviamente... se tiene que sacar de encima. Bueno, ella la también digo, acusación. porque pensá que ella está siendo sindicada como que él quiso sentar a Longobardi con un narco. Claro. Entonces, bueno, supongo que tendrá también su defensa en esto. Está ¿no? preso el señor, ¿no? Está preso. Pero para que se entienda... Está bien, digo, es verdad que este es un país donde hay presos que están presos injustamente. Pero quiero decirte... Pero no tienen la corte a La favor justicia, como él. la justicia de Texas, claro. Pero la justicia de Texas. Marcelo Longobardi, esta Clara Montero Barré y José Bonacci, este último hace 2 días se hizo llamar a sí mismo que él es un fascista de buenos modales. Ninguno de todos estos podría ser considerado kirchnerista, cristinista, camporista, como quiera llamarlo. Todos ellos forman parte
de generalmente el círculo en el que José Luis Espert se siente cómodo y bien ideológicamente. Y sin embargo todos están diciendo que tenía esta relación con Fred Machado, que él niega. Porque él dice, no, bueno, yo no le ando preguntando a cada uno el que me preste un avión. Yo nunca me subí a un avión que me presten. Me parecería raro no averiguar quién me lo está prestando, ¿no? En todo caso. Ahora, Bueno. la pregunta es, todos los que habrán agarrado viaje, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque según la versión de Longobardi es que él no agarró viaje, Sí. pero suponer que este señor Fred Machado solo le ofreció a Longobardi, no creo. Digo, debe haber sido estrategias esas donde sientan periodistas que saben que son comprables. En el caso de Longobardi él dijo que no, pero otros deben haber dicho que sí. Sí, sobre todo porque digo, Longobardi en todo caso es un general de ese ejército. Claro, es un Hay- tipo claro, dentro del establishment. Hay coroneles, tenientes. Claro, dentro del por ahí establishment es un tipo aceptan, colocadísimo. no digamos, se sientan con cualquiera, digo, ¿no? Y los que dijeron que sí, porque yo detesto no se la sientan con figura- cualquiera porque ya se sentaron con cualquiera cuando Claro. eran más jóvenes, digo, no es una cuestión de... Yo detesto la figura esta del ensobrado porque abona la idea de que todos los periodistas son comprables, ¿no? Entonces, para mí es una idea detestable, entre otras cosas porque conozco, y todos conocemos periodistas que no son comprables. Y la verdad que esta profesión tiene más de 100 periodistas desaparecidos precisamente porque no se dejaron comprar, ¿no? Digo, era más fácil dejarse comprar y sobrevivir que morir por sus ideales, ¿no? Entonces, detesto esa figura. Pero tengo que decir que tiene un mínimo grado de eficacia porque yo conozco, como conocemos todos, algunos que han hecho fortuna con esto. Es verdad. En líneas generales, esta es una profesión donde uno se puede dar, en el mejor de los casos, y con algunos gobiernos sí, con otros no, un buen pasar. Pero no es para andar usando aviones privados, digamos, ¿no? O no te da. O para andar con 5 camionetas 4x4. No te da, sinceramente no te da para eso. Ya ahí entraste en otro rubro, que yo no lo voy a criticar, digo, mientras paguen impuestos, todos adentro, pero esa figura es eficaz para definir a los que viven de cosas que no son demasiado transparentes, que son bastante turbias, y de las que hay muchas, no solamente narcotraficantes. En este caso, yo insisto, este señor Fred Machado le debe haber ofrecido esto a otros. Lo que sabemos es que Longobardi dijo que no. Longobardi dijo que no, pero lo dejó pegado a la vez, porque dice, esto pasó, y a mí... Ahora, la pregunta es, discúlpame, Marquito, pero Sí. ¿por qué un narcotraficante querría que un tipo como Espert, que dice cárcel o bala a los delincuentes, tuviese su financiamiento y fuera diputado? ¿Cuál es no? Digo, ¿por qué? Bueno, porque probablemente esté señalando para otro lado mientras... No, capaz que es una inversión. Negocios, claro. Así como, no sé, yo me acuerdo cuando fue la Pfizer, ¿viste? Que tenía quórum propio la Pfizer. Ayer, en el acto primero de la patria, que estaban todos peleando y decían, tenemos que tener quórum propio para ponerle freno a las políticas de Milei, a las legislaciones o para derogar sus vetos. Quórum propio pedían. Y no depender incluso de Provincias Unidas o otros espacios, ¿no? El quórum propio. Yo vi a la Pfizer tener quórum propio en el Parlamento argentino. Sí. Imagino que no tiene modales muy distintos a los de este señor. Yo creo, me puedo equivocar. Bueno, No, hablando de me puedo equivocar. justamente otros armados, que donde probablemente haya Sí. quórum propio para algunas otras cosas, ayer en Puerto Madryn se reunieron los gobernadores de Provincias Unidas. Estuvieron todos, gobernadores y exgobernadores, porque estuvo Juan Schiaretti, fue uno de los grandes oradores. Vamos a escuchar a Ignacio Torres hablar, el anfitrión, ¿no? Vamos a escucharlo hablar acerca de Milei y del espacio. Asumimos en una situación muy compleja y en ese momento donde el presidente de la Nación no había pasado por distintas situaciones como el caso Libra o el caso Andis, donde hoy se anima hasta el cafetero del Consejo Deliberante. En ese momento teníamos un presidente con 80% de imagen positiva, violento, que nos trataba de degenerados fiscales, que se reía con sorna de nuestras fiestas populares, de esos intendentes y jefes comunales que están acá presentes, que son esos pueblos los que hacen patria. Y con dolor veíamos cómo en una conferencia de prensa se reían de los nombres de nuestros pueblos. Y en ese momento difícil no estuvimos solos.
Fueron estos gobernadores los que me llamaron por teléfono, se pusieron espalda con espalda y demostramos que gobierne quien gobierne a nivel nacional, las provincias no sabemos defender. Bueno, ahí está el discurso, ¿no? Que se va armando. Yo siempre insisto, una liga de gobernadores no es una nación. Lo es cuando empiezan a representar intereses nacionales. Lo que acaba de decir Ignacio Torres es lo contrario de representar. Gobierne quien gobierne, nosotros no sabemos defender. No te salió bien, Torres, porque cuando vos mirás en todas las provincias hay caída del empleo, hay ajuste, hay desocupación, hay caída en la producción, obviamente. Pasa en todas las provincias. Ya el agua los tapó a todos. No hay casi sectores, por supuesto los más beneficiados por mi ley, pero después casi no hay sectores beneficiados por este modelo. Tan es así que ustedes vieron la foto de Provincias Unidas. Lo que no vieron son las marchas en contra de Provincias Unidas. Si nos están viendo en YouTube lo van a poder ver el modo en el que la policía chubutense reprimía a quienes se manifestaban afuera del lugar donde se encontraban los gobernadores. Bueno, la policía de Chubut ahora como siempre, ¿no? ¿Cómo se? Lo pueden ver, digo, se los contamos a los que nos están escuchando. Eran una serie de manifestantes, estaban sobre todo manifestándose en contra del extractivismo, pero no hubo un diálogo o algo, sino que era bastante grande la movilización, sí. Se están mirando, y la policía los fue corriendo. Chubut tiene una larga tradición, ¿no? También de defensa del medio ambiente. Uh-huh. Y ha padecido y padece gobiernos que son realmente, yo no digo injertos, ¿no? Porque el tipo venía del PRO de allí, digo, pero gobiernos que en general gobiernan mirando otro lugar que no es el pueblo de Chubut. Efectivamente. Miran para otro lugar. Efectivamente, vos me decías hace un rato que, porque hay una relación entre Fred Machado y Karina Milei, o entre Fred Machado y Javier Milei. También eso. La relación es que tienen el mismo abogado. Sí, Oneto. Francisco Neto. Sí. Francisco Neto. ¿Por qué lo menciono? Porque ayer se reunió la Comisión Libra y hay varias revelaciones en relación con esto. La primera y más importante de todas es que la cuenta de Libra, esta moneda Libra, sería de uno de los personajes más cercanos a Javier Milei, ¿no? Que Binance, que es como la billetera virtual, demostró que sería de uno de los personajes, los Crypto Bros, de estos que habitualmente cenaban o se encontraban con Javier Milei a expensas de Karina Milei. Sabrina Selva es diputada, forma parte de la Comisión Libra y decía lo siguiente acerca de lo que pasa con la hermana del presidente, que es una de las principales implicadas en el tema. Fue notificada formalmente bajo los medios que corresponden. El vocero de la presidencia dijo que Karina Milei no iba a asistir porque no correspondía, y el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, hizo aseveraciones en torno a que nos estábamos atribuyendo facultades que no eran las que nos competen en la Cámara de Diputados de la Nación. Todas evasivas, claro. Pero Karina Milei, en nombre propio, no respondió hasta el momento ninguna de las citaciones que le hicimos desde la Comisión Investigadora. Bueno, ahí está. Quizá no quiera hablar acerca de esto. ¿Por qué hizo entrar a Mauricio Novelli? Que siempre entró a verla a ella, o siempre entró con autorización de ella, y todo indica que es el dueño de las billeteras que se usaron detrás del lanzamiento de este criptoactivo, que fue una estafa finalmente, ¿no? Se sabe. Javier Milei habló de Karina Milei, de su hermana, ayer con Antonio Laje, y decía lo siguiente. ¿Por qué Karina no habló hasta ahora del tema? A ver, la pregunta es, yo te lo hago al revés. ¿Mi hermana es una persona que se caracteriza por hablar mucho? No, pero... Y entonces, digamos, ¿por qué crees que, digamos, cambiaría su forma de ser? Porque están sospechándola, ponen en duda la honestidad y hablan de una coima de un 3%. Digo. Bueno, bueno, pero está bien, pero eso es absolutamente ridículo, porque vos sabés que cuando nosotros llegamos, Andís estaba bajo la órbita de, como es, la Secretaría General. Sí, el Ejecutivo. Sí. Exactamente. Y lo primero que hizo mi hermana, se la sacó de encima, la mandó a Capital Humano. Sí. Sandra dijo que no quería tener, digamos, las cosas de salud en Capital Humano. Entonces
lo que hubo que hacer es crear el Ministerio de Salud. Y de ahí, entonces, desde Capital Humano se mandó a Jefatura de Gabinete y de Jefatura de Gabinete a Salud, ¿sí? Entonces, si vos te podés quedar con el 100, ¿por qué te vas a quedar con el 3? Es ridículo. O sea, básicamente lo que quieren ellos instalar es que yo no puedo hacer bajadas al territorio porque la gente me odia. La realidad es que después la información termina fluyendo, se termina descubriendo de que es un escrache, digamos, organizado por parte, digamos, de gente vinculada al kirchnerismo y donde además utilizan recursos públicos y además bloquean la seguridad. Por lo tanto, me parece que lo que están mostrando es la peor cara que tienen, ¿no? O sea, me parece que sirve para que la gente tenga conciencia que ellos que están todo el tiempo acusando a fascistas de todo el mundo, los verdaderos fascistas son ellos, porque los que no permiten que se exprese otras ideas son ellos. Bueno, ahí está. La verdad que sí, yo me imagino qué argumentos descartó para defender a su hermana si el que utiliza es ese de para qué se va a quedar con el 3%, se podía quedar con el 100%. Lo estúpidos que serían los otros argumentos si ese es el que utilizó. Porque la verdad que no hay que ser demasiado avesado para entender que una coima no se queda con el 100% de una operación. Porque si no, no hay negocio, nadie te paga una coima para que vos te quedes con todo. Es ridículo, es una estupidez. Y está, intentando embarrar el entendimiento de quienes lo están escuchando. Obviamente a mí me parece que cada vez se le hace más difícil. Una coima es una coima y es generalmente del 3, del 5, del 2%, para que los otros ganen guita. Es bastante obvio esto. Confunde la administración de algo con lo que se recibe por la administración fraudulenta de ese otro. Bueno, cerramos con esto porque también ayer pasó algo bastante particular. La frase de cabecera mía de los últimos 3 meses la dijo Cristina Kirchner y es esa de esto no le cierra ni con la gente afuera. Es una frase descomunal porque reelabora esa de los números tienen que cerrar pero con la gente adentro, que había dicho... Ni siquiera con la gente afuera le cierran. Ni siquiera con la gente afuera estos números cierran. Y ayer quedó demostrado en que tuvieron que golpear a otro de los sectores que los banca muchísimo y que es muy beneficiado por ellos, que es el sector de las billeteras virtuales. Marcos Galperín, yo me imagino que no debe estar diciendo nada, porque está que trina, porque le cerraron un negocio descomunal, a mi juicio bien cerrado, pero que en todo caso está directamente relacionado con que están generando distintos cepos porque no tienen $1 más, esta es la verdad. ¿Qué es lo que decidieron? Decidieron que las billeteras virtuales, estilo Mercado Pago, Cocos Capital y otras, no van a poder vender en el mercado cambiario oficial. Pueden vender en el MEP, que es un mercado derivado. Paralelo, un derivado. Sí, derivado financiero. Que es legal, pero es paralelo. Pero no pueden hacerlo en el mercado oficial porque ahí estaban perdiendo una gran cantidad de dólares. Lo que alega el Banco Central es que no hubo un cambio de normativa. Lo vamos a escuchar a Santiago Bausili y explicamos mínimamente algo. No cambia nada, si vimos varios mensajes, revuelo, como dicen ustedes en las redes, no cambia nada en términos normativos para todo lo que tiene que ver con el acceso para las personas humanas al mercado de cambios. Lo que estaba pasando es que había una operatoria que nos encontramos con que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en el mercado de cambio para personas humanas porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Okay. Las billeteras y las ALICs no son entidades reguladas por el Banco Central. Son, entonces, eso es lo que pasó hoy. Lo que pasó es que se aclaró una interpretación errónea de una normativa y entonces eso afectó la operación de algunas entidades, pero no tiene nada que ver ni con normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambio. Bien, esto último que dice, lo de no tiene nada que ver con normativa nueva, es cierto. El tema es que esa interpretación que ahora Bausili considera errónea, no es algo que estaba oculto, que se estaba haciendo sin que se enteraran. Está siendo promocionado por las billeteras virtuales desde hace 3 meses. Era absolutamente público. Había un montón, además, digámoslo, del votante que se supone que fue uno de los votantes más destacados de Milei, que son los pibes, me refiero a 2023, que de ese modo compraban dólares, no tienen otra forma porque en algunos casos no tienen cuenta bancaria ni nada por el estilo. Quiero decir, es un ordenamiento necesario probablemente. Lo que es llamativo es que
digan que no tiene absolutamente nada que ver con algo parecido a un cepo, porque sí lo tiene. Vamos a charlar sobre estos temas, ¿te parece, Marquito? Y sobre otros temas más que tienen que ver con la economía y con las finanzas. Está en línea Delfina Rossi, economista, docente. Vamos a charlar un poquito sobre esto, porque hay varios asuntos, ¿no? Ayer incluso Cristina